Hola, 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 ¿cómo están? Dios me los bendiga, Dios me las bendiga. Sean bienvenidos a una noche más de palabra, aquí desde la iglesia Sella Colombia en la ciudad de Cali. Te habla el pastor Javier Naranjo y eres muy bienvenido o bienvenida a la palabra de Dios que hoy quiero compartir contigo. Así es, como cada semana compartimos nuestra palabra para todos aquellos miembros de nuestra iglesia y también para aquellos amigos, aquellas personas que también escuchan esta reflexión semanalmente, pues queremos desear todo tipo de bendiciones sobre sus vidas y desde acá, desde Cali, enviamos bendiciones sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Que este sea un tiempo de reflexión y de meditación en la palabra de Dios. Quiero compartir hoy una enseñanza bien importante, una enseñanza que he titulado El mayor desafío del cristiano. El mayor desafío del cristiano. Y quiero comenzar contando la historia de un evangelista que vivió en los años 50, más o menos, 1950, ah, llamado Asa Alonso Allen. Asa Alonso Allen fue un evangelista top de la Escuela de la Sanidad Divina. Fue un hombre que usaba la palabra de Dios y junto con la palabra de Dios hacía oraciones por sanidades, por milagros, y realmente debajo de su ministerio se hicieron milagros bien increíbles, aún documentados por muchos libros, y ya en esa época existían los videos. Así que los historiadores de los avivamientos y los movimientos de la iglesia en los últimos años han descubierto que Asa Alonso Allen fue un hombre de Dios que se movía en una esfera de milagros increíble. Más o menos el ministerio de Allen se dio o se llevó a cabo entre el año 1930 y 1950. Acabó su ministerio porque infelizmente falleció joven, falleció a los 59 años, en el año de 1970. En su ministerio se pueden contar, cuando leemos la biografía de él, se pueden contar más de 4.000 sanidades que incluían ciegos, paralíticos levantándose de su cama y sillas de ruedas, sordos que oían, cánceres curados y muchas otras dolencias que fueron debidamente documentadas como sanidades legítimas en su momento. Como les digo, en video también se pueden observar muchas de estas sanidades siendo llevadas a cabo. Fue un hombre de Dios, de orígenes humildes. Allen fue llamado al ministerio por Dios en su temprana juventud, a lo cual él respondió con un sí. Después de él mismo ser curado de muchas enfermedades en su propio cuerpo y de salir de una condición de salud delicada, alcohólico y débil, él se entrega de lleno a la vida de Dios, él se entrega de lleno al Señor y comienza a trabajar en el ministerio de Dios a tiempo completo. Él recibió una visitación especial en el área de hacer milagros y señales, con lo cual él comenzó a trabajar en esta área del ministerio, visitando poblados, visitando lugares, ciudades, llevando sanidades y señales y milagros a las personas que se reunían con él. A él se le conoce como el evangelista de la sanidad, y muchos ministerios poderosos de la actualidad han recibido también ese don y también la inspiración de ser como ese hombre, Asa Alonso Allen. Sin embargo, su vida fue siempre un poco controvertida y su muerte fue aún más controvertida. Al ser un hombre de milagros y un ministerio poderoso, tuvo muchísimos seguidores, pero también tuvo muchos enemigos. Era el tipo de personas que amabas u odiabas, dice su biografía. Estos detractores y estos enemigos y esta gente incrédula comenzó a distribuir mentiras respecto a la muerte de este hombre de Dios. Él nació en un hogar donde el alcoholismo reinaba. El padre y la madre eran alcohólicos. Él mismo fue alcohólico muy joven hasta que conoció al Señor Jesús y cambió su vida. Sin embargo, se dice que él continuó bebiendo alcohol en menores cantidades durante su vida, aún siendo un ministro de Dios. El acta forense de Allen dice que él murió debido a la insuficiencia renal causada por el alcohol. Sus enemigos simplemente inflaron las historias acerca de sus adicciones al alcohol y medicamentos para el dolor corporal, otro tipo de drogas para dormir. Fueron las cosas que usaron para desprestigiar a este hombre. Otra de las cosas que sus enemigos usaron para desprestigiar su vida y su muerte es que parece que este hombre Allen tenía un excesivo amor por el dinero
Era un hombre pobre, a quien Dios le había dado un ministerio poderoso, con mucha influencia, que llegó a tener mucho dinero y llegó a manejar muchas finanzas y muchos recursos. Y así tuvo lujos y tuvo posesiones. Y empezaron a aparecer cada vez más posesiones y lujos que este predicador se daba, hasta llegar a convertirse inclusive en excentricidades y cosas que realmente se salían de lo común y lo normal. Hoy en día, Asa Allen es nombrado como un general de Dios por su vasto ministerio. Ministerio fructífero que trajo muchas almas al reino. Sin embargo, las dudas respecto a muchos aspectos de su vida personal y ministerial aún continúan dando vueltas en muchos círculos cristianos. Y las personas que estudian la vida de estos hombres y mujeres de Dios del pasado se dan cuenta que Asa Allen tiene algunas cosas que pues no conoceremos del todo para saber toda la verdad. Yo no quiero establecer un juicio aquí realmente. A mí me gustaría simplemente marcar una palabra en este momento. Es pertinente decir que ser un hijo de Dios y tener un ministerio usado por Dios no garantiza que seas alguien completamente libre de pecados, comportamientos errados y ataduras en tu vida. Allen quizás pudo haber tenido varios comportamientos errados o adictivos, como el amor al dinero, el orgullo ministerial, posiblemente el gusto excesivo por las bebidas alcohólicas. También se divorció de su esposa, dejó a sus hijos abandonados, sus hijos no tenían una buena relación con él. Y es aquí donde cabe la gran pregunta con la que quiero comenzar. ¿De qué te vale ganar el mundo si pierdes tu alma? Y dice la palabra de esa manera: ¿de qué le vale a un hombre ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Con esto yo no quiero decir, ojo, que ese evangelista haya perdido su alma, ni mucho menos que haya perdido su salvación. De hecho, no lo creo personalmente, pero sí quiero demostrar cómo un hijo o hija de Dios pueden ser llamados al ministerio sin poder ni siquiera liderar sus propias vidas. O sea, personas que tienen mucho llamado, pero ni siquiera son capaces de liderarse a sí mismos. Tener el fruto del Espíritu operando en ellos, tener el fruto del Espíritu operando a través de ellos, haciendo milagros a través de ellos, Dios operando cosas increíbles a través de esas personas. Y sin embargo, estas personas no tienen parte del fruto del Espíritu que es fundamental y se llama el dominio propio. El dominio propio es la capacidad de controlarnos a nosotros mismos y no ser llevados por nuestros impulsos. Así que hombres y mujeres de Dios que podrían estar en este momento en lugares maravillosos de la historia, con testimonios y vidas intachables, muchas veces no tienen este tipo de dominio propio, un fruto característico del Espíritu Santo, y no lideran bien sus vidas. Son modelos para muchas personas, pero en la vida personal no son líderes para nadie. Realmente les cuesta liderar sus propias vidas. El mayor desafío de un líder cristiano y de cualquier cristiano, que es lo que quiero compartirte hoy, es justamente este: es ser líder de ti mismo. La historia de este hombre Allen nos enseña que alguien puede estar usado por Dios, o alguien puede decir que es usado por Dios, pero no se controla a sí mismo. Puedes hacer milagros increíbles y tremendos en el nombre de Dios y sin embargo tu vida es un desastre. Mire, el mayor desafío, repítalo conmigo, el mayor desafío de mi vida cristiana es ser líder de mí mismo. La palabra de Dios nos da varias exhortaciones donde nos recuerda la importancia de saber conducirnos bien delante de Dios y de los hombres. Nos insta, nos llama a tener un control y dominio de nosotros mismos. Un líder, escúchalo bien, un líder no está capacitado para dirigir a otros hasta que él mismo no puede dirigirse a sí mismo en cuanto a carácter, a visión, a la misión de vida y por supuesto ser un modelo de fe para otros. Claro que estoy hablando de líderes cristianos y personas cristianas. No estoy hablando de cualquier persona. Alguien que tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo conduciendo su vida para ser cada día una persona mejor. O sea, no estoy hablando de líderes políticos ni de líderes seculares. Estoy hablando de líderes espirituales. Personas espirituales que tienen que dejarse liderar por el Espíritu Santo. Nosotros, escuche, tenemos un estándar distinto. Nosotros tenemos una meta más elevada. Nuestro modelo de vida es Jesucristo. Fue un maestro perfecto. E imitarlo a Él sería nuestro modelo de vida. Así que ser líderes de nosotros mismos y parecernos cada día más a Cristo es nuestra tarea fundamental como cristianos. Yo quiero que hoy trabajemos y conozcamos 6 aspectos que demuestran que
¿Qué tanto se manifiesta en tu vida el autocontrol y el autoliderazgo en nuestra propia vida? El dominio propio, es decir. O sea, ¿hasta qué punto nos lideramos a nosotros mismos para poder estar capacitados y liderar a otros? Según la palabra de Dios, debemos ser líderes de nosotros mismos en ciertas áreas claves de nuestra vida. Eso lo dice 1 Timoteo 3, versículos del 1 al 10, y quiero leerlo. Dice así, 1 Timoteo 3, versículos del 1 al 10, dice así: palabra fiel es esta: si alguno aspira a un cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo, entendiendo que obispo es alguien que dirige a la iglesia, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, debe ser amable, no debe ser peleador ni contencioso, no debe ser avaro, debe gobernar bien su casa, sus hijos deben estar bien corregidos, sujetos a la autoridad del padre. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? No puede ser un recién convertido, no puede ser una persona nueva en las cosas de Dios. No sea que justamente por los muchos conocimientos que va adquiriendo y por la inmadurez, se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo, que quiso ser igual a Dios. También debe gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en la trampa del enemigo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también los diáconos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan a la iglesia. Los diáconos también eran otros obreros en la obra de Dios. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, no mentirosas, ni chismosas, sino sobrias, fieles en todas las cosas. Que los diáconos también sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a su casa y a sus hijos, porque los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso lo dice 1 Timoteo 3, del 1 al 10. Qué tremendo, ¿no? Así que yo quiero que hoy trabajemos en seis aspectos que demuestran qué tanto nivel de autocontrol tenemos. O sea, nuestro mayor desafío, mi hermano, mi hermana, es ser líderes de nosotros mismos en estas 6 áreas. Si deseamos ser imitadores de Cristo, debemos ser fieles a Dios y debemos controlar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras palabras e imitar a Cristo en estas 6 áreas. Vamos a analizarlas brevemente. Número 1, la Biblia dice que tenemos que analizarnos en nuestro carácter. Personas irreprochables, prudentes, con una conducta decorosa, amables. O sea, tenemos que ser personas que demos realmente un buen testimonio a los de afuera y a los de adentro, con una conducta equilibrada. No podemos ser las personas que siempre andan dando el espectáculo, el show, peleando, gritando y haciendo realmente pues alarde de un carácter no trabajado por Cristo. Gente irreprochable es gente que no tienes de qué reprocharle. Es una persona que pues no anda por allí cometiendo errores y después pidiendo perdón. Ese dicho que habla que es mejor pedir perdón que pedir permiso, en este caso no se aplica. Realmente un líder cristiano y un cristiano que desea seguir a Cristo no debería andar pidiendo perdón a cada rato, porque su conducta debería ser intachable, debería ser una persona que trata de conducirse lo mejor correcto, como Cristo se conduciría, una persona prudente, que no anda con sus palabras hablando mal de los otros, una persona con conducta decorosa. Entonces, a nivel de carácter, ¿cómo estamos nosotros? A nivel de carácter, ¿cómo está nuestro carácter? Hay una canción que cantaba un hermano llamado Daniel Calvetti que decía: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Que esta sea tu oración en el día de hoy también, ¿sí? También el aspecto económico. ¿Cómo estamos en el aspecto económico? La Biblia también dice que no podemos ser avaros, que al contrario tenemos que ser generosos. Tenemos que tener buena reputación de nuestras ganancias, de dónde viene nuestro dinero. Nada de ganancias deshonestas. También tenemos que ser personas hospitalarias, personas que guardemos y ayudemos a las personas que están sin hogar, sin casa, generosos, dadivosos, personas que sepamos usar los recursos que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Económico, ¿cómo estás tú en lo económico? ¿Eres una persona que eres avaro, le encanta el dinero,
no sabes cómo manejar tus finanzas, no vives conforme a las finanzas de Dios, no das a Dios sus ofrendas, lo que le corresponde a Dios, simplemente tú crees que te debes gastar todo como te da la gana, no le rindes cuentas a nadie en tu casa, tu familia pasa necesidad y tú te das los grandes lujos. Personas que es así tienen que revisarse en el aspecto económico. También la Biblia nos habla en este libro de Timoteo acerca de las pasiones, es decir, pasiones humanas, como no dado al vino, sin vicios, sin pensamientos pecaminosos, sobrio o sobria, no dado al vino, no bebedores, no borrachos, personas sobrias, sin vicios. Estos son los tipos de personas que a Dios le agradan. Y ese es el modelo al que nosotros debemos llegar. También nos dice la Biblia acerca de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo somos nosotros en nuestro crecimiento espiritual? En nuestro crecimiento espiritual no podemos ser novatos en la Biblia. Tenemos que leer la palabra, orar, tenemos que aprender a ayunar, tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios nos las manda, hacer sacrificios espirituales para Dios, ayunar, orar, pasar un rato en vigilia, orando a Dios. Ese tipo de sacrificios espirituales, disciplinas espirituales, nos forman el carácter. Debemos conocer bien la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, leerla, analizarla, memorizarla. También debemos saber enseñar a otros, porque hay personas que nos piden que les enseñemos la palabra. Entonces, tenemos que ser personas también que se autodirijan en su crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es automático. Mi hermano, mi hermana, el crecimiento espiritual no es algo que viene solo. Usted debe trabajar en su crecimiento espiritual. La quinta área en la que debemos ser intachables y debemos ser personas que nos controlemos a nosotros mismos es en el área de la familia. Marido de una sola mujer, mujer de un solo marido, sin amantes, sin familias por fuera de la casa. Que sepamos gobernar bien la casa, que cuidemos bien a los nuestros, que tengamos disciplina con amor dentro del hogar. Y hay un sexto y último punto que quiero agregar, que sería la lengua. La lengua es el punto quizás que a todos los líderes y a todas las personas cristianas nos cuesta más gobernar. Y mire, Santiago 3 lo dice así: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos la palabra seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Porque dice así: de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el mismo infierno enciende la lengua cuando ella se pone a hablar. ¿Usted se imagina eso? Lo dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Así que la lengua, mi hermano, es el último tema que yo quiero tratar contigo. Si tú quieres ser un cristiano que realmente se domina a sí mismo, tienes que dominar la lengua. Fíjate lo que dice la palabra. Dice: si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Varón perfecto es quien domina su lengua. Mire, hombre o mujer de Dios que me estás escuchando en este momento, ¿qué hablas tú? Cuando tú estás conversando en lo privado, ¿de quién hablas? ¿Hablas mal de la iglesia, de los hermanos, de los pastores? ¿Hablas mal de Dios? ¿Hablas mal de los otros? ¿Te quejas constantemente? Tu lengua puede traer vida o muerte para tu vida. La lengua es el último aspecto en el cual un cristiano debe saber gobernarse. La Biblia dice que hay tiempo para todo en Eclesiastés. Dice: hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Hay tiempo para decir las verdades y tiempo para callar las cosas. O sea, hay un tiempo para que usted guarde silencio, no diga nada. El sabio, dice así, mire, el sabio guarda silencio, dice Proverbios. El sabio guarda silencio. Y aún el necio, el idiota, cuando se calla la boca, parece sabio. Así que hay personas que inclusive cuando se callan, parecen sabios, porque simplemente no dan la oportunidad de abrir la boca para decir una tontería, un chisme, un mal comentario. Mi hermano, la lengua tiene el poder de acabar con tu vida o de levantarte y bendecirte, porque de lo que tú hablas, comerás. La Biblia dice: de lo que tú hables, cosecharás. Así que puedes sembrar palabras buenas y bendición y cosecharás eso. O puedes hablar maldiciones, chismes, y eso será lo que cosecharás en tu vida. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, 6 asuntos en los que debemos autogobernarnos. El mayor desafío de un cristiano es aprender nosotros a liderarnos a nosotros mismos y ser como Cristo lo fue. O sea, 6 aspectos, mi hermano. ¿Cómo estás tú en el carácter, en lo económico, en las pasiones personales, en el crecimiento espiritual, a nivel de familia y a nivel de tu lengua?
Esas son las 6 áreas en las que quiero que te revises a través de la palabra de Dios y en oración le pidas al Señor que te ayude a mejorar en esas áreas. Si tú eres capaz de dominarte a ti mismo, de controlar tus pasiones, de controlarte a ti mismo, tú eres un cristiano que vas en victoria. Porque los cristianos pueden tener un llamado, pueden tener muchos ministerios, quizás muchos dones, pero como vimos en el ejemplo al inicio de este mensaje, no necesariamente eso significa que sean cristianos de Dios, que sean personas que realmente lleven vidas santas. No quiere decir que Dios te use, no quiere decir que Dios te apruebe. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque yo prefiero ser llamado por Dios y vivir una vida agradable con Dios a que yo pueda tener mucha fama, dinero, fortuna, cosas que Dios está haciendo en mi vida a través de mí, pero en mi vida personal soy un hipócrita, soy un desastre, no lucho con todos los pecados posibles del mundo y nunca venzo. Eso es muy difícil. Así que querido, querida mi hermana, hoy el desafío para ti es ser el líder de ti mismo, el mayor desafío que tenemos. Vuelve a escuchar este audio cuantas veces necesites y órale a Dios en cada una de estas áreas. Recuerda, el texto bíblico que vas a leer para poder meditar en esto es 1 de Timoteo 3, versículos del 1 al 10. Señor, te pedimos que seamos personas dignas de entrar al cielo, dignas de ser llamadas tus hijos y tus discípulos. Señor, te pedimos que todo pecado, que toda falla que haya en nosotros sea quitado de nuestras vidas. Señor, en esta tarde oramos, en esta noche, en esta mañana, a la hora que estemos escuchando esta palabra, oramos, Dios, para que trabajes en nosotros y nos ayudes a nosotros a poder llevar fruto abundante, dominio propio, ser líderes de nuestras propias vidas. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, cúbrenos con tu manto, con tu gracia, guárdanos de todo momento, como dice el Padre nuestro, guárdanos de todo mal y líbranos de las tentaciones. Señor, ayúdanos a poder echar adelante nuestra vida espiritual, a que seamos verdaderos imitadores de Cristo y no solamente de la boca para afuera, que no solamente nos vistamos como cristianos un domingo, sino que durante toda la semana vivamos una vida agradable delante de Dios, para que podamos ser verdaderamente hijos de Dios, llamados verdaderos discípulos y seguidores de Cristo. Señor, ayúdanos, porque solos no podemos. Ayúdanos a cumplir el mayor desafío de nuestras vidas, que es ser imitadores de Cristo y ser líderes de nosotros mismos para poder ser cada día más como tú. En el nombre de Jesús dependemos de ti para esto. No podemos solos, te necesitamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Mis queridos amigos, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Que esta palabra les sirva para reflexionar de una manera poderosa en cómo estamos conduciendo nuestras vidas. Se los dice alguien que todos los días trabaja un poco en su propia vida y que ser líder de sí mismo es el mayor desafío que podemos tener. Pero podemos lograrlo porque nuestro modelo es Cristo, perfecto en todo. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima oportunidad.